del diplomado, no lo conocía, de verdad. Estas herramientas no las conocía. Me parece que son muy valiosas. Sí, fue muy dinámico todo, cada uno de los módulos, o sea, en cada uno de los módulos vimos herramientas, o sea, la del cuento, esta por ejemplo, me encantó, este Zoom está muy chévere, también utilizar el Facebook, también como para, como medio, como foro, como para interrelacionarnos con los compañeros, es chévere, porque yo creo que la mayoría tenemos el Facebook instalado en el celular, y eso, entonces claro, cada uno aportaba, entonces casi que inmediatamente podíamos acceder, a diferencia de cuando hablamos en el foro de Univirtual, que es cuando ya cada uno ingresa, entonces me pareció chévere también esa herramienta. Es Pues, cierto, María Alejandra, es cierto. Porque lo que uno puede hacer es potenciar todas esas actividades, ¿cierto? Y en esos lenguajes, que son los lenguajes de los jóvenes, que son con quienes nosotros vamos a trabajar, si es fácil para nosotros, incluso que no estamos formados en esa tradición de, por ejemplo, aprender a través de Facebook, para los chicos que se la pasan todo el tiempo en Facebook, si ustedes están en clase presencial, los ven y sus pantallas son azules, ¿cierto? Son la pantalla de Facebook. Yo lo he usado en mis clases presenciales. Igual, algunos profesores le tienen mucho miedo y dicen, no, es que se nos van a distraer. Pues les cuento que, por ejemplo, en una clase que tengo de ética, hicimos un trabajo de incidencia. Entonces yo les decía, vamos a incidir en la realidad. ¿Qué tema les interesa? Y a los jóvenes ahora les interesan mucho los temas de animales, son muy animalistas, ¿cierto? Y entonces lo que hicieron fue generar unas páginas en Facebook y recoger comida, hacer campañas. Y entonces todo lo que habíamos visto, todas las temáticas que habíamos visto se vieron reflejadas en su campaña y se implicaron de una manera increíble. Entonces, claro, tiene sus riesgos. Claro, si el docente no lo sabe aprovechar y no está leyendo, mirando cómo hacerlo, porque en internet hay de todo, ustedes pueden ver muchas estrategias, ¿cierto? Es decir, si ustedes no están todo el tiempo haciéndolo, claro, se les sale de las manos. Entonces los chicos lo que hacen es meterse a Facebook, ¿cierto? Pero hay que ser muy activos y hay que presentar muchas cosas variadas para... Listo. ¿Se paró? ¿Ya nos podemos ver todos? ¿Ya estamos conectados? Falta No se solamente nos vayan Sofía. a ir. Siempre, si me están escuchando, se está cortando. Se cortó un momento. Un momento se cortó. Se cortó un momento, pero ya ahora sí. Dale, Caro. Ok, listo. Entonces, esta herramienta de Zoom ustedes la pueden utilizar no solo con sus estudiantes en modalidad virtual, sino en e-learning, cuando no tengan actividades presenciales, pero les dejaron una tarea que requiere manejo de herramientas, pues por acá se ven, queda grabado, el que quiera puede grabar si uno le da permiso, el hospedador debe dar permiso. Pero lo que les digo es que hay unas grandes potencialidades y en internet ustedes pueden encontrar listas extensísimas de actividades. Allí que entra a jugar pues el interés y la creatividad del docente, pero sobre todo el interés. Porque uno se pierde, uno dice, ¿qué es esto? Yo no entiendo, pero si ustedes tienen un interés específico, van a lograr utilizar esas herramientas. Y bueno, este módulo precisamente, como es el de comunicación, digamos que se presta para que podamos trabajar esas herramientas como el cuento interactivo, que a mí me parece muy bello, porque como es, pues aparte que apela a otras inteligencias, le da la oportunidad al que no es tan bueno para escribir, por ejemplo, un documento académico, le da la posibilidad de que se exprese a través de un documento que es más literario, ¿cierto? Pero igual se cumple el objetivo. Y además es muy visual, y entonces eso también permite que uno diga, qué cosa tan bonita hice, y le da mucha confianza a los estudiantes. Y bueno, este módulo era precisamente pues como el llamado a que ustedes pudieran utilizar algunas herramientas, son muy pocas, pero las que yo les presenté pues son herramientas muy potentes y que les van a servir a ustedes para su proceso educativo presencial y también virtual o e-learning, ¿cierto? Cuando utilicen ambas modalidades, que es lo que se tiende, ¿cierto? O sea, la tendencia es más a utilizar el e-learning, que es hagamos cosas en presencial y hagamos cosas en virtual. No en este nivel, porque ya el nivel de educación superior está mucho más o todo lo que sea extensión está mucho más hacia lo virtual que hacia lo e-learning, porque todos trabajamos muchísimo, ¿cierto? Y no tenemos espacio para encontrarnos físicamente. Acá es una maravilla, porque pues yo me acabé de bañar, ¿cierto? Entonces, cada cual va ahí a sus tiempos, a sus ritmos y lo hace. Entonces,
no es ningún secreto, ¿cierto? Entonces, la Se idea es nota, se esa, nota. ¿cierto? Que podamos, sí, yo no tenía que hacerme aquí la que cada rato daño, no. Entonces, bueno, y entonces entré, vi que ya se habían reunido, yo, ay, me lo perdí. Pero bueno, afortunadamente tuvieron ese problema técnico. Hablando de para No, profe, esa es otra estrategia que existe, otra herramienta, otras TIC. ¿cómo te fue? ¿Sí grabó? Sí, sí, profe, sí, sí grabó. Es Sí. que no Ah, entiendo ok. por qué el otro nos hicimos lo mismo, tal cual. ¿Quién sabe qué Bueno, pasó ahí? ok, es un aprendizaje más. Bueno, mi profe. Esos son sí, Entonces, como los dolores de las herramientas tecnológicas. sí, Bueno, cuéntenme ahora sí. Muchas gracias, Diego Alejandro, por ese aporte que hiciste, que nos dio la de empezar. Cuéntenme, porque ustedes han estado ya en esta actividad hace rato, he visto sus aportes escritos, me parecen muy buenos, y por eso me gusta mucho que estén en Facebook, porque es muy fluido, ¿cierto? Pues ahí los he estado viendo, cuéntenme qué han hecho, qué han logrado, como sacar, extractar de todo lo que hemos hecho. bueno, profe, lo primero que hemos visto es que es muy importante la comunicación, aprender a comunicarnos asertivamente. También esa parte de pensamiento, ¿no? Esa conexión que se hace entre el pensamiento y la creatividad, porque una cosa lleva a otra. A medida que el estudiante va como desarrollando las actividades, uno como que va, la imaginación, yo no sé, como que se despierta y comienza también a activarse esa parte, ¿no? Y esa parte va conectada con la parte emocional. Entonces, como que uno quiere ponerle más empeño, quiere colocarle como más, mucho más amor a esa cosa para que todo le resulte a uno bien, ¿cierto? Eso es lo que yo lo que he resaltado, digamos, con este aprendizaje. Yo al comienzo era ni Facebook ni nada de eso, es más, mi celular lo tenía de pisapapel, ¿no? Son todos los programas que ponía ahí, porque yo decía, qué pereza estar uno conectado, verlos en la calle. Yo veía que ya como que la gente no interactuaba, ya como que la gente se estaba perdiendo esa parte bonita de uno poderse comunicar con el otro. He aprendido que no hay otras maneras de utilizarlo, o sea, hay una manera correcta para hacerlo. No es únicamente estar chateando, chismoseando, no, eso no es. Hay otras maneras para sacarle como el uso correcto para las TIC, ¿no? Ese es el... Okay. Importante allí pensar que el aprendizaje va seguido de la emoción, y el hecho de que vayamos a otras formas de aprendizaje, ¿cierto? Algo más estético. No solamente hay esas, obviamente también tenemos unas que son mucho más, ¿cómo lo dijera? Estructuradas, mucho más que tienen unos parámetros técnicos, por ejemplo, cuando van a aprender otro tipo de cosas. Sin embargo, si nosotros le ponemos emoción o le ponemos algo que haga que el estudiante se interese, le encuentre sentido, pues entonces vamos a lograr un mayor aprendizaje. Y eso es muy importante en la educación virtual, mucho, mucho, porque miren, es la primera vez que nos vemos directamente, ¿cierto? Sí. Entonces, mirar cómo el otro se expresa, cómo el otro habla, cómo mueve sus manos, cuál es el tono de su voz, esas cosas son muy importantes y las damos por sentadas en la educación presencial. Ahora, ustedes ya habían escuchado, pero yo no, muy poco los había escuchado a ustedes. Entonces, sí es muy importante movilizar la emoción para que estos procesos ayuden a que nos vinculemos afectivamente con el otro, así sea en la distancia, y es posible, ¿cierto? Bueno, yo creo que entre ustedes ya se conocen y han podido establecer, ve, me cae bien, ve, qué chévere, qué interesante, ¿cierto? Diego me decía que está hablando con María Alejandra. Entonces, esas cosas sí hacen que nos vinculemos. O sea, las redes sí permiten vinculación. Ok, y además hacen que todos tengamos que hablar, lo que no ocurre en el aula presencial. Yo tengo un comentario acerca de ese tema. Digamos que en el transcurso de lo que he logrado yo vivir en mi vida laboral, que básicamente ha sido pues en municipios, ¿cierto? Uno se pone a ver que en esos municipios hay herramientas o hay equipos pues, que prácticamente los tienen guardados, ¿cierto? Yo trabajé con el comité de cafeteros muchísimo tiempo, ¿cierto? Y resulta de que uno se va a bibliotecas de los municipios, uno ve equipos con familiar, todo tipo de cosas que se pueden utilizar pues, para llevar conocimiento, aprendizaje,
para conformar programas educativos, y eso está quieto, y con estas herramientas nosotros podemos utilizarlo pues para llegarle a mucha gente, sobre todo en el sector rural, pues en el que yo pues me he desempeñado la mayor parte pues de mi vida laboral, ¿cierto? Entonces eso es muy triste también, ¿cierto? Ver que apenas me doy cuenta que esto lo podemos utilizar y podemos llevar hacia esos sitios pues que son recónditos, no solamente pues aquí en la capital donde nosotros pues regularmente o vivimos, ¿no? Y además que ya sabemos que hay conexión a internet, hay equipos, Hay ¿cierto? todo, exacto, hay todo. Hay todo, Correcto. pero la gente le tiene mucho miedo y mucho recelo. Entonces somos nosotros los llamados a presentar esas nuevas cosas, o sea, que la gente también se emocione con esto. No es cambiar una cosa por otra, ¿cierto? Es que la virtualidad potencie, que se haga que sea mucho más democrático el aprendizaje. Porque tú que has estado en municipios, Diego, sabes que no hay democracia, o sea, que no hay un acceso equitativo al Ajá. saber. Entonces, eso sí no lo permite. Yo también he trabajado en municipios y digamos que es más complejo porque a veces se cae la red, bueno, porque hay muchas tensiones allí, pero que se puede hacer y da unos resultados maravillosos. Sí, claro, así es. Yo a veces he observado también, digamos, que no es tanto el miedo a la tecnología, sino al inglés, porque la gente cuando ve que está escrito en otro idioma, ya como que se aparta, se aleja, como que no quiere interactuar con eso, y yo me quedo pendiente a ver qué va a hacer y prefieren apagar o se van o buscan ayuda, pero no oprimen el botoncito, así se les pierda la información, pero no, como que hay miedo, no sé si es frente a las TIC o frente al inglés. Bueno, yo creo que frente a todo, pero de todas maneras tú puedes decir, hablamos en Google Chrome y Google Chrome tiene el traductor y todo lo que está en inglés o en otro idioma te lo puede traducir al español. Entonces tú ves, claro, hay un poquitico de errores de sintaxis o de gramática, porque bueno, la traducción no es perfecta, pero ya tú puedes comprender cómo se maneja. Por ejemplo, en la de los cuentos, ¿cierto? En Storybeard, tú le das arriba al traductor en Google Chrome y él te traduce la página. Entonces no necesitas estar descifrando esto qué significa, ¿sí? Y bueno, y también es que están también diseñadas que los iconos se repiten en todas las páginas y tú puedes saber que la flechita es play, por ejemplo, ¿cierto? O bueno, es avanzar. Entonces, podemos buscar estrategias y además que es que está todo tan desarrollado que nos lo permite también desarrollar de esa manera con personas que no conozcan inglés, que no hablen inglés fluidamente. Bueno, listo. Muchas gracias, María del Yo Pilar. también creo que, así como dice María del Pilar, pues un obstáculo a veces es el inglés, ¿verdad? No solamente el inglés, algunos otros idiomas que a veces uno tiene que enfrentarse a esas situaciones. Pero yo pienso que también está en el diseño de los protocolos, que esto me ha gustado mucho de este curso. Está organizado de una manera que no necesita uno conocer toda la herramienta, sino que él está diseñado de manera secuencial. Entonces creo que una de las responsabilidades que tiene uno como profesor, si desea usar este tipo de herramientas, es hacerlo de una manera protocolaria, paso a paso, de manera que se vaya estructurando ese aprendizaje en el estudiante. Porque si el estudiante ve todo en desorden, va a entrar en conflicto, uno. Y lo segundo que también creo es que hay códigos que se han vuelto universales, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que si nos aparece un OK, entonces es que estamos de acuerdo, y ni siquiera necesitamos conocer el idioma, el inglés totalmente, sino que hay unos códigos que ya se han vuelto universales, una comunicación para todo el mundo. Entonces creo que es la manera en que nosotros entendamos la herramienta y la demos a conocer. Y lo otro es que tanto nosotros desarrollamos la competencia para poder enseñarle al estudiante. Si nosotros no sabemos muy bien usar la herramienta, transmitirle al estudiante le va a generar desconfianza. Y es lo que decía ahora la docente Carolina. Si yo le entrego una herramienta al estudiante y él lo ve como ganador porque él lo hizo y lo entendió, como cuando hicimos el cuento que uno decía, gráficamente me pareció bien y estuvo ahí expuesta toda mi creatividad, el estudiante gana en confianza. Y al ganar en confianza, pues va a generar más aportes positivos para aprender lo demás que se le vaya a enseñar. Entonces me parece que también hay mucha responsabilidad parte nuestra de entender bien las herramientas y estructurarlas bien. Bueno, allí hay una cosa, muchas gracias, Lenny. Una cosa muy importante es, nosotros debemos pensarnos, reconocernos como docentes, no como tutores. Porque los tutores no hacen lo que hacen los docentes. Un tutor es un acompañante, ¿cierto? Un docente tiene la obligación y la responsabilidad de presentar el conocimiento con una secuencia didáctica, con una lógica
le permita al estudiante apropiarse, como tú decías, Lenny. Entonces, por ejemplo, yo tengo la obligación de que si les voy a poner una herramienta, debo hacer un video tutorial. Si yo sé que eso está en inglés y que a mí me costó, pues yo también la tuve que aprender, ¿cierto? Entonces, yo me voy, les muestro paso a paso el tutorial, cojo Screencast-O-Matic, que es gratuito, Screencast-O-Matic, y les hago, como ustedes vieron que se ve como una bolita donde uno hace clic. Entonces les muestro dónde hace clic, qué sigue, ¿cierto? Hago todo lo que hago. Yo les pasé unas flashcards, les pasé un mapa conceptual, video, audio, tratar de que todos los frentes estén cubiertos de la mejor manera posible, porque hay gente que es visual, hay gente que necesita estructura, hay gente que necesita las flashcards, que son más visuales, hay gente que necesita un audio o un video, ¿cierto? Y entonces sí requiere mucho trabajo, eso es lo que les puedo anticipar, pero también es lo mismo que hace cualquier docente. O sea, nosotros cuando estamos en la presencialidad, ¿qué hacemos? Preparar clase, mirar cómo se entiende mejor el tema, hacer mapas, cuadros, estudiar. Lo mismo acá. La verdad es que como son herramientas tecnológicas, uno a veces dice, oh, por Dios, ¿a qué hora? ¿Cierto? Pero cuando uno le coge el ritmo, pues bueno, digamos que es muy agradable y trae muchas cosas positivas para el docente ver que sus estudiantes se apropian del conocimiento. Porque es que yo sé que ustedes solitos van y trabajan ya esto, no me necesitan nuevamente. Y eso es lo que debemos buscar los docentes, ¿cierto? Que el estudiante sea autónomo. Y eso no lo permiten las herramientas virtuales. Profe, yo tengo un paréntesis. A mí me gustaría conocer muy bien a fondo, ¿tú qué haces allá adentro? Allá cuando estás allá, ¿cómo es que organizas todo eso? Yo sé que el tutor es guía, organiza, es orientador, es medidor, es facilitador del aprendizaje, pero yo quisiera saber ¿qué, eso es una sala? ¿Qué es allá? ¿Cómo es que organizas todo ese proceso para que, cómo desarrolla el docente todo ese proceso? ¿Mm? Andrés, ¿sí? María del Pilar, se me fue la conexión, solamente te escuché. Yo quisiera saber qué hace usted allá adentro y no supe cuál fue la pregunta. Si eso es una sala, o sea, allá que tú estás, yo sé que tú organizas, que el docente organiza, es orientador, es medidor, es facilitador del aprendizaje, es motivador, pero me gustaría saber, allá tú donde estás, eso es una sala, ¿cómo organizas, cómo se hace ese proceso? ¿Cómo es? No, yo trabajo en mi casa, yo estoy en mi casa, en mi estudio, así como está Lenis en su estudio, me imagino, ¿cierto? ¿O estás en una oficina? ¿Es tu estudio? Este es mi estudio, que parece una oficina, pero es mi estudio. Yo también estoy acá con mis hijas, no. Yo trabajo en mi casa, también nosotros tenemos un espacio en Univirtual si queremos trabajar allá, pero en realidad no es necesario. Entonces yo tengo mis equipos, mi computador, bueno, básicamente un computador, no tengo ni equipos profesionales ni nada. Y las herramientas pues las he ido aprendiendo por curiosidad, básicamente. Yo soy magíster en comunicación educativa, pero lo que aprendemos allá es mucho más conceptual que técnico. Entonces lo técnico yo lo he aprendido porque me gusta y yo sé qué herramientas utilizar y lo hago desde mi casa básicamente. Casi nunca lo hago en Univirtual, casi nunca. Antes yo trabajé en Univirtual como administrativa y antes entonces hacía muchas cosas allá con los equipos de ellos. Se fue. Ok, ¿ya? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Qué lástima. Entonces, antes trabajaba en Univirtual, ¿cierto? Dentro, en planta, allá en la oficina y hacía muchas cosas allá. Ahora lo hago todo en mi casa. A veces, como soy docente de otras asignaturas virtuales para pregrado, entonces a veces por ahí caminando hago un video en un parque, en un café, pero en realidad esto es muy orgánico, ¿cierto? Permite que el estudiante esté mucho más cerca de uno. En este momento estoy en mi casa, básicamente, María, esa es la pregunta. Sí, perfecto. Es que quería saber cómo era eso. Yo pensaba que era que había un estudio y muchas máquinas y bueno, ya veo. Nada, computador. Muy bien. Entonces voy bien como docente virtual, profe. Ya. Vas bien, también así trabajando en tu casa. Eso, así es, muy bien. se nos fue alguien. Muy bien, muy bien. Si me permiten, yo también tengo una opinión respecto a este tema que me ha parecido también muy ganador y muy interesante, y es lo que decía la profesora ahora cuando hablaban de que los estudiantes se han vuelto muy animalistas y hacían proyectos relacionados, ¿verdad?
A mí eso me parece muy interesante. Cuando nosotros logramos transformar la realidad del estudiante o la mentalidad del estudiante respecto a la educación, ¿cierto? Porque habitualmente era la educación memorística y el contenido del libro y el examen para pasar, entonces el estudiante, y a mí me tocó también en algunas asignaturas, aprenderse algo para pasar el examen. Pero cuando yo a través de una herramienta tecnológica llevo al estudiante a decirle, mire, esta es la herramienta, se estructura de esta manera, usted la va a aprender así, el concepto básico es este, y determine de qué manera usted puede llevarlo a la realidad, generar un impacto social. Yo creo que eso es lo más ganador de todo. Es decir, ahí es cuando uno quiere decirle a las personas que están en contra de la tecnología o al mismo estudiante que tiene esa resistencia al cambio de que la herramienta no es más que una herramienta, pero que verdaderamente lo que le va a agregar valor es cómo va a generar ese impacto social. Entonces, cuando uno logra hacer que muchas personas se unan en una campaña a través de Facebook, pues no está perdiendo el tiempo y no está escribiendo por escribir, sino que básicamente está usando una herramienta poderosamente tecnológica, eso sí, y que está en tiempo real, para que haya un trabajo que en la cotidianidad va a tener un impacto. Entonces, eso me parece interesante. De hecho, pensaría que en algún momento en que comenzara como a trabajar como docente virtual, que lo he hecho es presencial, llevaría al estudiante a que hiciera mini proyectos, porque esos mini proyectos básicamente son prácticas y el estudiante ya se va a apropiar y ya la va a tomar como algo cotidiano en su vida, así que ni siquiera habrá que siempre en adelante que haga algo más, sino que va a usarlo como una herramienta que tiene a la mano, porque uno trabaja con lo que tiene, ¿verdad? Y eso sería una herramienta más. Exacto, estamos de acuerdo, Lenny, muchas gracias. Sí, y definitivamente hacer que tenga sentido es lo que genera aprendizaje. Y como lo vimos en el último módulo, el estudiante ya no es un consumidor, ¿cierto? El estudiante es un prosumidor, él consume pero produce y remezcla. Y la remezcla, desde mi punto de vista, desde mi postura ética, no está mal. Todo es una remezcla, nosotros todo lo hemos mezclado, todo lo que hay en el mundo es algo que se ha construido con algo de antes, ¿cierto? Nos quedan 9 minutos. Entonces es importante que nosotros entendamos que estas herramientas hacen que el estudiante, tenga muchas cosas en Internet, ¿cierto? Lo importante no es que usted vea, ay, es que escribió cosas de Internet, no, es que la reelaboró y ahí es donde está la posibilidad de crecimiento, de transformación. Estamos satanizando tanto que el estudiante trajo un pedazo de documento, no, está bien que lo traiga, y reelaborarlo. Es de sentido, ¿cierto? Porque esa es una de los grandes como problemas que encuentra uno en educación virtual, que es que el estudiante todo lo copia. Bueno, no le dé la posibilidad de copiar, póngalo a crear. Si usted le dice, pásame un texto, pues él va a copiar. No, dele sentido a eso. Bueno, muy bien, muchas gracias, Lenny. A ver, ¿quién más quiere compartirnos algo? Algo de lo que a mí me pareció muy interesante en mi experiencia ha sido que yo antes, la verdad, no valoraba para nada la educación virtual. Yo creía que estaba muy por debajo de lo que podía ser una educación presencial y fue justamente que ahorita ya todo lo hago virtual. Estoy inscrito en más de 1000 cursos y prácticamente todo lo hago porque además de que me ayuda mucho a optimizar el tiempo, de verdad aprendo lo que tengo que aprender y puedo salirme un poquito de toda la información tan teórica, digamos, tan fundamental, que es importante, pero que a la hora de la práctica no me ofrece tanto. Entonces se vuelve una manera, además de optimizar el tiempo, de aprender realmente lo que necesito. Me parece que es tan enfocado que a la hora, por ejemplo, de trabajar, pues, porque lo he utilizado mucho es para el trabajo, me permite aprender exactamente lo que necesito aprender y optimizar mucho, digamos, el conocimiento. Yo diría que es en el momento en el que uno está de verdad necesitando el conocimiento, que aprende como significativamente lo que necesita y empieza a valorar definitivamente este proceso. Yo ya estoy enamorado de esto, ¿sí? Antes podía demorarme 2 horas solamente para llegar a un salón para ver una clase, cuando ahorita lo puedo hacer, digamos, 5 o 10 minutos. Y la ventaja es que no tengo que esperar a que digamos, todo ese protocolo que se da a veces en las clases, sino que uno puede estar realmente en la parte del que necesita, que le interesa, participar en lo que necesita y de la manera que uno quiera. ¿Sí? A veces uno es mucho más pasivo que otras personas, otras veces es más activo, pero aquí se da la oportunidad de que usted participe y aprenda como usted quiere. ¿Sí? No hay una presión de ninguna otra fuente, de ninguna otra manera. Entonces el aprendizaje, digamos que lo construye uno mismo, y de la manera que lo necesita. Me parece que esta es como la manera correcta de aprender. Por ejemplo, hoy con esta reunión vemos que esta sería como
la única desventaja que puede tener en algún momento la educación virtual, y es que no permite la interacción, o bueno, como lo habíamos hecho antes, no permitía la interacción, digamos, face to face, pero en este momento ya vemos que eso es falso. Hay herramientas para lo que quiera, para la actividad que se quiera desarrollar, como quiera. Entonces, teniendo esto, yo diría que definitivamente la educación virtual es el futuro. No es que vamos a dejar de lado la otra, ¿por qué? Porque es importante mezclarlas, es importante también tener el espacio de contacto con las personas, pero creo yo que para personas que por lo menos ya pasamos toda la formación inicial, la primaria y secundaria, que necesitamos es formarnos para el trabajo, para desarrollar habilidades específicas en unos temas y para crecer como persona, es lo mejor. Sí, me encanta lo que dices. Quiero hacer dos observaciones. La primera, que la tendencia está a que los estudiantes puedan generar sus propios itinerarios de aprendizaje, y es lo que se hace ahora en la educación que no es tan reglada, ¿cierto? En la que no están las universidades, bueno, y en algunas universidades sí, pero el estudiante puede hacer su propio currículo, ¿cierto? Dentro de lo que le interesa, y eso sí le da significatividad al proceso, ¿cierto? Sí, estoy de acuerdo y cabe hacer una anotación. En mi caso, y como decía Carlos, y creo que nos pasa a todos, yo también cuento con muy poco tiempo para hacer mis actividades y creo que a todos nos ocurre lo mismo. Y yo me vi Y la ahora... segunda, establecido... Ay, Ya. perdón, pensé que había... Dale, Lenny, dale. No, qué pena. No, es que se había parado mi internet, creo. Ah, ok, qué pena. Les estaba diciendo que con base en lo que decía Carlos también, yo me vi en la necesidad de comenzar a usar educación virtual hace ya años, cuando era inclusive estudiante, mis compañeros me decían, pero ¿por qué no te gusta la comunicación algo presencial? Lo veían como algo negativo de la personalidad, ¿cierto? Y yo decía, no, es que no se trata de mí, se trata del tiempo que uso, se trata de la manera en que aprendo. Y yo encontraba que había una crítica constante, mira, tu personalidad entonces es hacer cosas aparte y sola, pero eso no se trataba, sino que era optimizar el tiempo. Hoy por hoy está físicamente demostrado que es una manera óptima de aprender, así como dice Carlos, de una manera concreta. De hecho, y como experiencia les puedo decir que yo comencé a aprender otro idioma a partir de internet y trabajando en aeropuertos, trabajando en hoteles, en cualquier parte donde estaba conectándome, como hacemos cualquiera. Entonces creo que es muy potente, como dice Carlos. Sí. Bueno, chicos, nos quedan 4 minutos, vamos cerrando. Por favor, quisiera como que hicieran sus aportes finales para que no quede cortado. ¿Listo? Yo considero que el aprendizaje mediante las técnicas virtuales para mí es excelente en tiempo, en capacitación, en aprendizaje. Es un aprendizaje significativo, autónomo y que me permite realmente aprender, porque no solamente el conocimiento y temas nuevos, sino que la interrelación con los compañeros. Me parece muy importante esa parte porque acepta uno al ser humano sin críticas, sin estar juzgando, porque no somos quien para juzgar a nadie, y eso me parece muy, muy, muy importante esa parte como ser humano, ¿no? El valor que se le da a la persona, tanto en su conocimiento, su aprendizaje, su proceso, y como ser humano que es. A mí me Okay, parece, pues me gusta de la educación virtual es pues que permite ser más creativos. Me parece que el ver los temas y los diferentes conceptos pues de lo que se esté aprendiendo permite que puedan ser más dinámicos y más prácticos, y eso digamos a mi manera, pues a mi personalidad, y yo me imagino que a muchas otras personas nos sirve mucho porque yo necesito ser como más visual, más de práctica para apropiar los conceptos. Entonces eso me ha gustado mucho y me parece muy interesante la educación virtual. Perfecto. Además nos permite optimizar el uso del tiempo, que por ejemplo esto que nos dice, bueno, nos quedan 2 minutos y es que en 2 minutos nos apagó, entonces también nos permite ser como más claros y más a lo que es. Bueno, yo no sé si alguien más quiere aportar algo en estos 2 minutos, sino... No, finalmente una cosita, en el tema, pues nos forman el tema pues de la disciplina y la responsabilidad y al volvernos más concretos más con esta metodología de aprendizaje, ¿no? Que es también algo pues, que he tenido dentro de mi experiencia que he tenido también como estudiante en esta modalidad virtual, ¿no?
Diría yo también que algo muy valioso es que la calidad del proceso depende en gran medida del esfuerzo que usted ponga, ¿sí? Si usted no quiere vivir el proceso como es, pues no tiene que estar sentado ahí todo el tiempo, sino que simplemente no lo hace. Pero si usted le dedica tiempo de calidad, un poquito de esfuerzo, el proceso va a ser, incluso en menos tiempo, puede ser muchísimo más exitoso, mucho más productivo y mejor, digamos, para los resultados que uno necesita. Cierto. Bien, bueno, yo les agradezco mucho, muy enriquecedor este encuentro. Los invito a que utilicen esta herramienta, a que la apropien, la hagan de ustedes. Esto lo pueden usar para estar con su familia, con quien quieran. Hacen su sala de Zoom y pueden usarla cada vez que quieran, para asesorías, para todo. De verdad, me alegra mucho haberlos conocido, haberlos visto cara a cara y les deseo muchos éxitos en su último módulo de aprendizaje. Les queda uno, ¿cierto? Y que hayan aprendido bastante en este curso. A usted, profe, muchas gracias. Muy dinámica la clase. Muchas gracias. Caro, muchas gracias, muy amable, muy A querida. ustedes muchas gracias. Bueno, Que me esté muy alegra haberlos bien. visto. Hasta luego. Recuerden subir la grabación. Ay, sí, profe. Con calma, profe, con calma. Con calma. Como Sí. se nos va a cortar, les pido que nos conectemos de nuevo para mirar cómo vamos a hacer el trabajo final, el Dale. que se va a escribir. Porfa. Toca que nos volvamos a conectar. Bueno. Chao. Ok. Ya hasta hablamos, luego. ya hablamos. Ok. Gracias. Hasta luego. Gracias.